de Gobierno. Señoría, puede formular la pregunta. Gracias, señor presidente. La pregunta de mi grupo al consejero de Sanidad es sobre... perdón, me he perdido en el punto. Sí. En concreto, sobre las plazas perfiladas, si va a permitir, perdón, es que no encontraba el punto. Asunto número 6, sí. señor Suárez. Si va a seguir permitiendo la Consejería de Sanidad la publicación en los hospitales del SESPA de plazas de facultativos perfiladas, práctica prohibida por sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias. Gracias. Señor consejero, tiene la palabra. La cobertura de plazas en hospitales con alta complejidad en los procesos asistenciales precisa de profesionales altamente especializados para dar respuesta a determinadas prácticas diagnósticas, como puede ser resonancia, TAC, medicina nuclear, ecodoppler, hemodinámica cardíaca o terapéuticas, como determinados trasplantes de córnea, cirugía bariátrica, cirugía cardiovascular central, angioplastia, litotricias y un largo etcétera, entre las más destacadas. El Pacto de Contrataciones Temporales del SESPA es el documento básico que regula actualmente la cobertura de plazas vacantes de personal facultativo. Resolución BOPA 27 de enero del 2016 de la Dirección Gerencia del SESPA. Últimas modificaciones por las que se crean entre ellas también la bolsa de especialistas. Este documento, cuando aborda los requisitos del personal facultativo en atención especializada, señalará una serie de criterios generales como el título de especialidad, haber participado y superado los procesos de selección y un largo etcétera. De esta forma, el sistema sanitario garantiza la selección de los profesionales que necesita para el nivel de complejidad, ya que se contempla precisamente por la complejidad de determinados servicios y de determinadas técnicas la valoración también de méritos específicos o conocimientos o técnicas relacionadas con la plaza que se convoca. Recientemente se ha introducido una modificación sustancial con la creación de las bolsas de especialistas, única para todas las áreas sanitarias. El martes pasado se cerró el plazo de presentación de solicitudes con más de 1.600 personas que desean trabajar en nuestro sistema sanitario y que estará desarrollado y completado, si no hay ningún problema, a lo largo del mes de abril de este año. Por otro lado, he de señalar la diferencia entre puesto y plaza, que no es fácil de entender por parte de quienes son legos en el tema de los recursos humanos, pero que está perfectamente regulado. Y esto es lo que hace mención específicamente la sentencia del Tribunal Superior de Justicia. Es práctica habitual en todos los sistemas sanitarios dotarse de profesionales especializados en la práctica de ciertas técnicas o poseedoras de conocimiento muy pioneros que no son comunes a la mayoría de los profesionales que componen un sistema. En dicha sentencia del Tribunal Superior es restrictiva en su empleo masivo y establece la necesidad de determinar, no de anular, sino de determinar el perfil, los complementos y los perfiles de los puestos desde el principio y que han de figurar previamente en la plantilla orgánica. No anula los perfiles, sino que dice que los perfiles tienen que estar claramente en la RPT del sistema sanitario. Los puestos regulados aparecerán, como indica la sentencia, en la próxima plantilla orgánica que en estos momentos estamos diseñando y que en el plazo mínimo de un mes queremos que esté acordada con los sindicatos y cerrada. Muchas gracias. Gracias, señor consejero. Señor Suárez, tiene la palabra. Como usted bien sabe y acaba de decir, la sentencia del Tribunal Superior de Justicia del 4 de mayo de 2016, la plantilla orgánica del SESPA es el instrumento de gestión de recursos humanos equiparable a lo que acaba usted de decir, RPT, pero claro, usted lo hace para envolver la respuesta. Cuando me dice que hay diferencia entre plaza y puesto, pues sí, efectivamente, relación de puestos de trabajo, pero bueno, es equiparable entre los estatutarios y los otros cuerpos de la Administración. Y por ello, en esta relación deben constar los perfiles de cada plaza previamente definidos, no en el momento de la publicación crear un perfil que no estaba definido, y no que se concreten de forma sobrevenida, como le digo, según la apetencia u ocurrencia de cada jefe de servicio o de cada gerente del centro en cuestión. Esto es así en la sentencia y según lo ha definido, por ejemplo, el propio Ministerio de Sanidad, que define que estos perfiles sean, por favor, unificados por todo el Sistema Nacional de Salud y que también define el foro de la profesión sanitaria, integrado por la Organización Médica Colegial, la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos, entre otros. Cuando piden que los perfiles
se limiten lo máximo posible. De hecho, actualmente están definidos a nivel nacional solamente 4 perfiles en toda la profesión sanitaria, como son la hemodinámica, la radiología intervencionista, la cirugía de trasplante y la psiquiatría infanto-juvenil. Pues bien, esto es así principalmente por 2 razones. Una, porque la creación de múltiples perfiles ad hoc supondrá la imposibilidad de manejar en un futuro un plan de futuro de la sanidad asturiana que conozca las necesidades futuras de personal. Y otra, 2, que es el acceso a la función pública, en este caso de personal interino estatutario, sea lo más ajustado posible a la capacidad, mérito e igualdad de acceso de los candidatos. Es decir, transparente, justo y equitativo. Las bases de la sanidad pública, por cierto, justicia y equidad. Ninguno de estos 2 puntos se está cumpliendo actualmente en el Principado de Asturias. Como usted bien sabe, el 1 de abril, lo acaba de mencionar, se pondrán en marcha las bolsas de empleo para la contratación de personal sanitario por categoría y especialidad. Con ellas podrá acceder a estas plazas todo el personal sanitario según baremo previo, definido y objetivo. Claro que, ¿para qué se ponen en marcha unas bolsas de trabajo tan demandadas, por cierto, que quedarán sin contenido, ya que ahora se están dotando plazas de forma acelerada, previa a la entrada en marcha de estas bolsas de trabajo, previa a la entrada en funcionamiento de estas bolsas de trabajo, mediante estos perfiles que se pretenden evitar y que tanto disgusto producen no solo a los profesionales, sino a los jueces que una y otra vez fallan en contra del SESPA. La práctica de perfilar plazas o puestos para los allegados es una práctica ilegal, inmoral y de mal gestor. Permitirlas es favorecer el enchufismo, más barato y propio de tiempos pretéritos. Una función pública decente no puede permitir que estas prácticas existan. Y en Asturias no solo existen, sino que, una vez nacidas, se reproducen sin límite y pasan por delante de usted como si nada. Las plazas perfiladas no son otra cosa que enchufismo puro y duro. Durante años se ha estado contratando a personal por encima de plantilla orgánica para así evitar la contratación de puestos más estables, como interinos estatutarios, y con más garantías de estabilidad. Luego viene usted a quejarse de la dificultad de contratación de profesionales en determinadas épocas del año o según qué especialidad. Pero ¿ha pensado usted por qué estos profesionales huyen de esta comunidad y no aceptan la limosna que se les ofrece? Quizás su desmotivación y falta de interés en esto tengan que ver con el hecho de que aprecian cómo algunos de sus compañeros, entre comillas, pasan por delante de ellos y acceden a estas plazas FETEN con los mismos o menos méritos que ellos, mientras que ellos tienen que acudir a las migajas que caen de la mesa de los mayores. Decía usted de la alta especialización en estos perfiles, en estas plazas. Bien, durante años se iba contratando personal de confianza, o sea, enchufados, en estos puestos mediante la perfilación de la plaza hasta límites que solo pueden ser tildados de extravagantes y escandalosos. ¿Sabe usted que han salido plazas a concurso perfiladas con la inclusión de méritos como conocimiento del programa SELENE, conocimiento de la integración primaria especializada y dando puntuación sobre estos datos tan básicos? Esto es la alta especialización. O sea, se puntúa el conocimiento del SELENE y si tienes un año de SELENE, pues obviamente tienes más que el que está trabajando en otro hospital no tenía SELENE. ¿Esa es la alta especialización en la plaza? En una sentencia reciente se anula una convocatoria por haber baremado el hecho de que el especialista que se presentaba, recién terminada su residencia en ese centro, conocía a los enfermos del área mejor que el resto de los candidatos. ¿Sabe cuántos recursos de alzada tiene usted a la puerta del Tribunal Contencioso Administrativo? A la puerta. Pronto se enterará. ¿Quién paga estas indemnizaciones? ¿Sobre quién repercute esta deficiente gestión de personal? Sabe la respuesta. Sobre los asturianos. Gracias, señor Suárez. Señor